su evolución, ¿te imaginaste que tenía potencial para ser Balón de Oro? Bueno, primero felicitarlo porque ha conseguido un premio eh, bueno, que cualquier futbolista desearía ganar y nada, claramente en los últimos años en París ha evolucionado muchísimo y creo que es muy merecido. A mí me tocó compartir poquito tiempo, 6 meses solamente con él, eh, pero bueno, más allá que al principio tuvo algunas lesiones que le impidieron tener continuidad, se notaba que, que era un jugador diferente, lo había demostrado en el Dortmund, así que me alegro mucho por él. Javier, hablando del partido de mañana, un partido de 6 puntos, ¿no? New York City está peleando con ustedes ahorita en la tabla. Ya me imagino que has estudiado la cancha. Es una de las peores canchas de la MLS, una cancha pequeña que a ese equipo históricamente se le ha complicado. ¿Cómo preparas ese partido mañana? No, bueno, lo preparamos como siempre. Obviamente nosotros no podemos controlar lo que, lo que tiene que ver con el campo, con las dimensiones. Sabemos que vamos a jugar en el City Field, pero bueno, será básicamente muy parecido. Eh, y sobre todo lo que vos decías, ¿no? Un equipo que viene con una muy buena dinámica, con muy buenos resultados, teniendo la verdad que eh, un muy buen rendimiento. Sobre todo creo que la incorporación de Fernández Marcao le ha dado un envión y obviamente jerarquía a todo lo que venían haciendo y bueno, será un partido duro como lo fue en la primera jornada acá, bueno, que a nosotros también se nos complicó por el tema de la expulsión temprana. La idea es tratar de seguir fortaleciendo las cosas que estamos haciendo bien, mejorando los aspectos que debemos mejorar y bueno, tratar de conseguir los 3 puntos que obviamente no nos permiten primero ya estar clasificados a playoff y después seguir peleando por las posiciones altas. Javier, ¿cómo está Luis? Ya mañana regresa. ¿Cómo han aprovechado este tiempo? ¿Qué tipo de trabajo hicieron No, para no, ha conseguir? entrenado, ha entrenado bien, normal. Obviamente Luis es un jugador que durante toda su carrera está acostumbrado a jugar y no estar fuera. Es- Así que me imagino que debe estar con las ganas y la ansiedad lógica de volver a jugar, pero tampoco hemos hecho nada específico con él, sino él ha entrenado durante todo este tiempo con el equipo. Sí, después quizás algún que otro día, sobre todo los previo a los partidos, que el entrenamiento queda quizás un poco corto, hacer algo más, pero el resto también de alguna u otra manera Luis venía acumulando muchos partidos, así que el descanso también le ha venido bien. Javier, ¿por qué le ha costado al equipo mantener el mismo nivel en el Chase Stadium? Sabemos obviamente que la localidad es importante, influye, pero digamos, ¿por qué ha habido tanta diferencia entre los partidos de Sí, sobre visitante y todo de en, local? sobre todo en esta última etapa. Creo que nosotros en la primer parte del campeonato eh, tuvimos un muy buen rendimiento fuera de casa, pero está claro que uno de los puntos a mejorar es eso, ¿no? Las últimas salidas que tuvimos no fueron buenas en cuanto a resultados, no fueron buenas en cuanto a nivel de juego y bueno, es algo más que tenemos para el partido de mañana, ¿no? Tratar de primero de hacer un buen partido, que eso nos permite acercarnos a tener un buen resultado. ¿Sientes que los rivales se juegan un partido aparte con ustedes? Bueno, puede ser, claramente deben tener el desafío de jugar contra, contra un equipo con jugadores de jerarquía, con jugadores de renombre, pero eso no debería ser una excusa para nosotros. La realidad es que nosotros tenemos que salir a jugar el partido de la mejor manera, con la ambición que tiene que tener este equipo, tratar de hacerlo eh, con un buen rendimiento, pero sobre todo también teniendo en cuenta de que, bueno, de que
lo que hablamos anteriormente, ¿no? Estas, digamos, las últimas salidas que ha tenido el equipo, quizás no hemos estado al mismo nivel que estuvimos en casa. Javier, ¿crees que Rodrigo de Paul ha completado su proceso de adaptación? Llegó y jugó muy rápido y ha tenido una seguida de partidos. Quizás le ha faltado entrenamiento porque tiene que jugar muy seguido. ¿Cómo ves? Sí, yo creo que ya ha pasado quizás donde, digamos, los partidos donde más tomamos riesgo fueron los primeros, donde él prácticamente venía de terminar la temporada y había tenido poco descanso y no tener pretemporada, pero ya habiendo pasado ya un mes y te diría un mes y medio prácticamente, y con varios partidos, creo que sí, que ya se ha adaptado, desde lo físico se lo ve bien, así que bueno, nada, tratar de obviamente ir gestionando en lo que podamos los minutos. Sabemos que ahora tenemos muchos partidos, creo que son 4 partidos en 10 días, una cosa así. Y bueno, tratar de gestionarlo de la mejor manera. Javier, siempre te preguntan por el resto del equipo, los jugadores Sí. y todo, pero nadie te pregunta por vos. ¿Cómo te sentís en este lapso de si tuvieras que hacer un balance con el equipo? No, bueno, yo la verdad que trato de los análisis hacerlo una vez que termina. Claramente ahora estamos en la etapa final de la temporada. Creo que bueno, el equipo ha competido, pero bueno, nos ha faltado en algunos momentos, como ha sido Champions y como ha sido League Cup, poder dar el último paso para coronar. Y bueno, creo que ahí está el desafío de lo que nos queda de temporada regular y cuando se vienen los playoffs, ¿no? Tratar de ajustar todo lo que tengamos que ajustar para que poder estar más cerquita de llegar a lo más alto en la MLS y ver si podemos conquistarla. Javier, entendiendo que Messi juega para 9 puntos, casi siempre 9,5, pero esta versión de Messi los últimos 2 meses, física, futbolísticamente, ¿crees que es de las mejores que has tenido desde que llegaste? Yo creo que es difícil decir o elegir una versión de Leo. La verdad que es un jugador que pareciera que en el caso de él el tiempo se detiene y sigue haciendo la diferencia partido tras partido. Y si hay algo que él ha tenido en su carrera es que ha tenido la virtud de reinventarse todo el tiempo, ¿no? Y ir agregándole cosas a su juego como si le faltara algo. Así que nada, contento por el nivel que muestra, porque sabemos que obviamente, como cualquier equipo en el mundo que tiene a Messi, depende de él. Javier, los lesionados, ¿alguno está disponible para viajar? Había dicho Fafa, tal vez sale Novando. Sí, Fafa sí va a viajar. Tenemos que terminar de resolver si, como digamos, tenemos 2 salidas fuera y nos vamos a quedar fuera. Tenemos que ver qué es lo que nos conviene y que, sobre todo, qué dice el cuerpo médico para el partido del miércoles. Pero bueno, ha entrenado los últimos 2 días con el equipo, lo ha hecho bien, así que bueno, vamos a ir viendo. Javier, se ha dicho... Sí, perdón. ¿Cómo aprovechan este tiempo cuando están fuera de casa por un tiempo un poquito más extenso, dado que los equipos no concentran? No, bueno, creo que sobre todo en el plano de los jugadores aprovechan un poco para estar o pasar más tiempo juntos, que en muchas situaciones, como decías vos, normalmente nosotros viajamos el día previo, jugamos y volvemos. Y nada, lo aprovechan ellos, tienen cierta libertad para aprovecharlo de la mejor manera. No solemos entrometernos demasiado en lo que es la dinámica del grupo. Al final, creo que en ese sentido los jugadores tienen claro cómo deben llevar esa dinámica y nosotros solamente como cuerpo técnico tratar de acompañar nada más. Javier,
se ha dicho en las últimas horas que Sergio Busquets ha decidido retirarse al final de la temporada. ¿Quieres saber tu opinión sobre esto? No, bueno, no es lo que he leído y he escuchado también, pero no hay nada oficial y tampoco soy de ir a preguntarle a los jugadores de los rumores que pueda haber. Digamos, lo que sí te puedo decir es que Sergio está plenamente comprometido con el equipo, con esta temporada y nos enfocamos en eso, no nos enfocamos en los rumores. Yeah. One more. You know, how do you like where you guys are after all the winning that you guys have done recently to get to this point where you have a chance to move up even more in the standings? Sorry, I didn't understand you. Yeah, You talk too quick. Oh, sorry. You guys are winning so you know recently, have a chance to move up and win the Supporter Shield. How do you Yeah. feel about this? No, that you had earlier? obviously we know that we have chance. We have three games in hands, so maybe we know that if we win, we are fighting for that. But as always, I say the most important game that we have is the next one. So we are focusing tomorrow, trying to do or trying to play a good game, trying to get a good result, to win and to keep going forward. No anything more. Okay. Muchas Gracias, chao, chao.